Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos escuchan. Somos AFIL Bolivia y seguimos con las sesiones, en este caso la segunda sesión del curso Marx y la modernidad, dictada en Bolivia el año 1995 por el maestro Enrique Dussel. En esta jornada, en esta segunda sesión, Enrique Dussel ha dedicado sobre todo esta segunda parte al llamado joven Marx. Cuestión que espero esté ahora muy claro a partir de este curso recopilado, dictado por el propio Dussel, pues para él, como para Hincalamer y otros muchos pensadores recientes y muy importantes, el viejo Marx, como dice Dussel, y el Marx joven, pues son lo mismo, ¿no? Son lo mismo esto a partir obviamente de la perspectiva que ahora justamente vamos a comentar. Pues en el caso de Dussel no hay diferencia de perspectiva o de planteamiento, sino quizás solo de desarrollo de obra, pero siempre es el mismo. Nótese, por ejemplo, en la parte final del curso, de esta sesión, casi a unos minutos antes de que finalice el audio, hace una cita justamente Enrique Dussel de los manuscritos llamados manuscritos económico-filosóficos de 1844 y luego otra cita de un texto del viejo Marx de 1866 y encuentra ahí las mismas referencias y prácticamente la misma perspectiva. Pero esto ¿a qué va? Y es decir, ¿a qué nos dice el día de hoy? En efecto, esto que se repite una y otra vez, que creo que es algo que no se llega a conectar con el análisis de la realidad que hoy en día ofrecen varios marxistas contemporáneos, que es que la crítica que se hizo al socialismo real, aquel socialismo de del siglo XX, es decir, de la Unión Soviética, que esta crítica que es encabezada por el propio Dussel en los años 90, es la crítica también que se tiene que aplicar al marxismo latinoamericano. Pero siendo que esto es un hecho real, es decir, que Dussel ha encabezado esta crítica, hoy en día hay una especie de negacionismo incluso para defensa del marxismo tradicional, aunque con otros términos o etiquetas. Obviamente es parte de la perspectiva más posmoderna. Y en este sentido, pues el propio Dussel recalca muchas veces este tema como un proyecto fallido, es decir, el socialismo real y el marxismo del siglo XX. Y da nombres al respecto, el propio Dussel, por ejemplo, tomen en cuenta ustedes, es un poco para darnos cuenta por dónde va la línea. Por un lado, habla de Marta Harnecker, en realidad Althusser, ¿no? Y sus discípulos. Una muy importante y muy influyente fue, por ejemplo, Marta Harnecker para el caso latinoamericano, pero también otros como el francés Polanzas, que han tenido mucha influencia y a veces han alienado el pensamiento de marxistas del siglo XX y que han hecho mucho daño en realidad a la política y a las perspectivas críticas en este tiempo, en el siglo XXI. Que se identifican a veces también como críticos y como postmodernos, y hoy migra, me parecen, a otros nombres, cada vez pueden cambiar de etiquetas, pero en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿no? Yo les he llamado alguna vez los deuteromarxistas, y esto creo que sigue siendo vigente para poderlo seguir analizando lo que Dussel ha estado planteando. En esta segunda sesión, además, también que es muy develadora, espero que se pueda oír, especialmente porque en la propia voz del maestro Dussel escuchamos algo que se dice mucho de parte de él, pero no sé si se quiere aceptar, quizás, que hoy en día es claro que la visión y la percepción de aquella izquierda marxista, leninista y estalinista, que tanto daño ha hecho hasta el día de hoy, que estamos en el 2026, es decir, a 102 años
de la muerte de Lenin a más de 100 años de la asunción de Stalin en un contexto de socialismo soviético fracasado, fallido, pero cuyas premisas quizás siguen siendo el botín ideológico de gente que no quiere desprenderse y que más bien sacrifica a su pueblo antes de que pierda ciertas premisas que no nos llevan a ninguna parte y que más bien nos han hecho mucho daño. Pues me hubiera gustado ahondar muchas más cosas del audio, pero es mejor que el propio Dussel hable. Muchas referencias que quisiera que tomen en cuenta, como por ejemplo aquella hecha a Bruno Bauer. Dussel habla de él, quiere leerlo porque sabe que no está publicado en español, habla que le ha pedido a algún compañero, colega de Alemania que le mande algunas partes de Bruno Bauer, pero también de Moses Hess, que por cierto es pues el primer sionista conocido en la historia que escribió parte de la llamada ideología alemana, un texto que se ha publicado posteriormente en el siglo XX, en 1924 y posteriores, y que tiene obviamente estos tres autores, ¿no? Que no es todo de Marx, una parte es de Engels, una gran parte es de Moses Hess, justamente, este primer sionista reconocido en la historia, y teólogo además, hegeliano en efecto, como también lo eran en su tiempo, Bruno Bauer, Max Stirner y otros más, de los cuales obviamente este marxismo siglo XX ni los lee, está obsesionado con querer sacar todo de los grundices y reduce al Marx joven, y el propio Dussel ahí acepta que ha trabajado muy poco y que tiene que trabajar más la obra del Marx joven. Bueno, también para el comentario está nuestro compañero Felipe Terán, para que también les invite a escuchar este audio. Felipe, ¿cuál es tu recomendación para escuchar esta segunda sesión muy interesante de Dussel? Muchas gracias, Nelson. Y hay varias cosas que hay que rescatar aquí. Primero, la crítica al marxismo clásico. Es muy importante también rescatar esta mención a Bruno Bauer, y también es muy importante la mención a Moses Hess, ¿no? Esta crítica al marxismo clásico tiene que ver mucho con que el marxismo clásico ha intentado negar el mercado y la propiedad privada, cosa que Marx nunca negó el mercado y la propiedad privada. Para Marx, el verdadero cambio era cuando el ser humano se reencontraba con su esencia, cuando salía de la enajenación de la propiedad privada. ¿Qué quiere decir eso? Que que su fuerza de trabajo se convierte en mercancía. Esta mercancía no solo es apropiada por el capital, sino en lo que él llama también el comunismo grotesco, es apropiada por el Estado. En este contexto, Dussel hace un énfasis muy fuerte, y ese énfasis está en la vida del ser humano, no en sí en el trabajador, que es lo que en realidad se enfoca Marx, ¿no? Marx se está enfocando en la vida del ser humano, y esta vida enajenada en la que vive el ser humano, donde ya ni siquiera puede alimentarse, sino que está condicionado su alimentación por lo mismo que le ofrece el sistema, es decir, por una alimentación para la supervivencia, pero no para la vida, no para su propia satisfacción de la vida. Entonces, es un mal entendimiento la idea de querer igualar o nivelar la sociedad. No se trata de eso. El mal entendimiento es que no se enfoca este problema en la vida. Y ahí viene muy interesante la conexión con lo que el rescate de Bruno Bauer. Bruno Bauer era el maestro de Marx, era teólogo, pero aparte tiene un texto muy importante que es la crítica que Bruno Bauer le hace al pensamiento de Hegel. Y la crítica reza fundamentalmente que el pensamiento de Hegel es ateo, ¿no? Es ateo. ¿Y qué es importante de la recuperación de Marx de esta crítica? Cuando Marx está criticando de algún modo a todos estos, a, sistemáticamente al capitalismo, pero también está criticando su mundo actual, una de las cosas que Marx se da cuenta es que mucha de la crítica que se hace es una crítica falsa, es decir, es una crítica absolutamente moral, que es lo que permite el ateísmo hegeliano. El ateísmo hegeliano rompe con la condición eh, de la vida, o sea, no está preocupado en las cosas reales que están ocurriendo, sino está preocupado en una crítica moral.
Y esa crítica moral es la que habitualmente vemos en la izquierda moderna. Es una crítica moral al capitalismo, una crítica moral al imperialismo, que creen que tienen superioridad moral sobre el otro. Y en ese contexto de superioridad moral es que hacen la crítica. Pero cuando tú ves sus acciones, van contrarias a toda la crítica que ellos hacen, porque la crítica simplemente aparece como un enemigo imaginario, ideal, conceptual, sobre el cual ellos posicionan su discurso frente a la acción práctica. Por eso tú puedes ver varios gobiernos de izquierda o que se dicen de izquierda, etcétera, que viven a costa de la miseria de su pueblo. ¿Por qué? Porque no les preocupa el problema fundamental, que es la vida del pueblo. Si no les preocupa la codicia y su ambición de poder, ¿no? Y esa codicia y su ambición de poder es el motor mismo que mueve al capital, pero que también mueve a todos estos grupos que a nombre de izquierda, a nombre de revolución, han generado las mayores miserias frente al pueblo, ¿no? Y esto tiene que ver porque ellos han puesto como enemigo solamente a la propiedad privada del empresario, pero al hacer eso simplemente se han pegado un tiro en el pie, porque nunca se han dado cuenta de la crítica de Marx. El problema no es que haya mercado, el problema no es que haya empresarios, el problema no es que haya propiedad privada, el problema es el modo de producción de eso que está llevando sistemáticamente a la muerte. Ahora, si tú crees que el problema es que eso se haga cargo del Estado, no lo estás resolviendo en ningún modo, sino estás llevando al mismo camino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen para justificar esto? Se quedan en un dogma, y utilizan el dogma para justificar todas las barbaridades que cometen. Y eso es lo más grave de esta situación, y eso es prácticamente el orden de la modernidad, es decir, utilizar un discurso abstracto, ¿no? Sin sentido de realidad, sin transformación en el pueblo, para justificar posiciones políticas, y esas posiciones políticas pueden justificar incluso hoy día el colonialismo. Entonces esperemos que escuchen este audio de Dussel y muchas gracias. Comenzamos con la segunda exposición y me voy a introducir lentamente en Marx. Debo decir que yo soy especialista en lo que yo llamaría el viejo Marx, que no era tan viejo, pero esta primera charla va a partir de nuevo del primer Marx, que fue el más estudiado, el que yo dejé durante años, y ahora escribiendo una ética que estoy escribiendo, pues volví y me admiré de la claridad del joven de 26 años. Entonces, voy a volver a él. Pero para hacer como una introducción un poco biográfica, permítanme, yo llegué a México en el exilio, después de una bomba en mi casa, en el país que está al sur de ustedes, no en dictadura todavía, sino todavía por la derecha peronista, en 1973, el comando Rucci, que desgraciadamente era un sindicato metalúrgico, pero realmente fascista, me puso una bomba y después me echaron de la universidad, llegué a México, y ahí todo el mundo en la universidad era una gran hegemonía marxista. Y yo no había estudiado tanto Marx. Y sobre todo altuseriano en aquella época, acuérdense ustedes, yo conocía mucho a Marta Harnecke antes de todo lo que ella hizo. Debo decir que Althusser, en fin, extraño, fue de la juventud estudiantil católica hasta muy adelantado su vida, la JEC. Y la Marta Harnecke fue presidenta de la Acción Católica Universitaria en Chile, y así otros. Así que hay que ver que estas cosas, la historia va a ir viendo dónde están. Y entonces yo, llegando a México, me tuve que poner a estudiar, porque lo había hecho como un filósofo más, había siempre referido a Marx, pero muy secundariamente. Y me puse a estudiar Althusser y Lukács y todo. Pero llegó un momento en que yo estaba insatisfecho, esto no funcionaba, tenía que ir a Marx mismo. Entonces, por el 80, durante casi 12 años, es decir, durante como 24 semestres, yo tenía en un curso que se llamaba Filosofía Política, que no tenía nada que ver a veces con el contenido, me puse a trabajar Marx, y así que más de 20 semestres donde empezamos a leer Marx desde la juventud hasta su muerte, y esto me llevó a escribir 3 tomos. Pero quiero indicarles un poquito, mañana voy a hablar más largo, pero para que ustedes me den un poquito de confianza.
Yo he trabajado a Marx en sus 4 redacciones del Capital, pero la segunda y tercera y parte de la 4ª redacción están inéditas. Están en los archivos de Ámsterdam. Y puéstome a ver Marx, me tuve que meter en los archivos y estudiar inéditos de Marx. Ustedes dirán, ¿cómo Marx inédito? Si el 40%, 50% de Marx nunca se ha publicado ni en alemán. ¿Por qué? Si todo Marx se podría editar menos que con el valor de un avión a reacción. Porque la Unión Soviética no quiso publicar Marx. Porque si se leía seriamente a Marx, el estalinismo caía hecho pedazos. Digo esto como para ver las cosas. Y hoy todavía está inédito el 3er tomo del Capital de Marx, todos los manuscritos del 2º y 3er tomo, eso hablaré mañana. Esto es estrictamente un comercial, pero me dice el padre que lo haga. Yo me traje de México 30 kilos o más de libros, porque sabía que aquí no hay. Entonces he traído 30 ejemplares de los 3 tomos. Esto sobre todo me gustaría que fuera a instituciones, facultades, institutos, primero, o comunidades, y luego privados. Me han hecho 40% de rebaja. Estamos ahora dentro del Capital. De tal manera que van a costar $8 cada tomo, la desgracia es que son caros. Entonces me gustaría mucho que esto estuviese en instituciones y demás. Desde mañana van a estar a la venta estos 30 ejemplares, porque yo tengo que rendir cuenta del siglo XXI, no tengo derechos de autor, porque estas obras fueron publicadas por la Universidad Metropolitana. Lo aclaro para que no crean que estoy haciendo un comercial completo, es un semi-comercial. Pero quiero indicar que hay 30 ejemplares que son muy caros, pero que me gustaría que fueran a las entidades para que entrasen en bibliotecas y puedan ser consultados. Bueno, después de ese pequeño comercial, pues entremos al tema. Yo dije que el capital produce, en este momento histórico, en su proceso de globalización, paradójicamente una exclusión. Ahora, es contradictorio. Si se habla de globalización, parece que toda la humanidad va a ser incluida. No. Es el mercado y el capital el que se universaliza y llega hasta la última tribu del África, dije. Pero eso no significa que llegue hasta el último rincón de la humanidad, al contrario. Expulsa fuera del mercado aquellos que no pueden ser mercado. Porque ahora muy famoso, ¿cierto? Muy a la moda. Mercadotecnia. Entonces van a hacer el mercadotecnia de un producto. ¿Pero qué es mercado? Mercado es, en su quinta esencia, una necesidad, pero solvente. ¿Qué significa? Con dinero. Porque si usted tiene una necesidad, pero no tiene dinero, usted no es mercado, usted es un miserable. Y la mercadotecnia no estudia a los miserables, sino los que desean cosas con dinero. Miren qué cosa más... Lo que pasa es que la mayoría de la humanidad se está quedando fuera del dinero, no tienen dinero, porque no tienen trabajo, y el mismo capital los expulsa fuera, hasta en los países desarrollados. Quiere decir que paradójicamente hay globalización del capital y producción de excluidos. ¿Cómo se llaman los excluidos? Se llaman pobres. Este fue mi primer tema, porque había ciertos grupos, hasta medios cristianos, que hablaban la opción por los pobres, pero habían otros que decían, el problema no es el pobre. Mire, yo he discutido esto hasta con Gustavo Gutiérrez y hasta con Hugo Asman, los que saben lo que significa eso. Clase, sí, estoy de acuerdo y voy a mostrar la importancia, pero pobre no es ni siquiera clase, es el que está afuera. ¿Y Marx habló de eso? Vamos a ver. En los manuscritos del 44, que no es mi especialidad, pero empecemos por el comienzo, Marx tenía 26 años, estaba en París. Debo decir que en Marx me gustaría contar su vida, porque su vida quizás es más ejemplar que su trabajo intelectual. Es tremenda. Y él escribe cuando estaba en Londres, dice, habría que ser muy animal para darle la espalda a los sufrimientos de la humanidad. Y por este libro, que se llama El Capital, yo he dado mis mejores años y aún he dado a mi propia familia. Y por eso que Edgar, su hijo, se le murió de frío, pues no tenía ni para comprar buena leña en el frío de Londres. Y cuando se murió Edgar, su hijo, de frío, una pulmonía, ¿qué le escribió a Engels? Le dijo, mi hijo, una víctima
nueva del ídolo. ¿De qué ídolo? Ya voy a hablar. Se llamaba Moloch. Era un dios fenicio al cual se le podían ofrender víctimas humanas. Pero los ricos, para no ofrender su hijo ni él mismo, compraban a los pobres sus hijos. Les compraban por dinero. Y luego iban al hijo del pobre y lo mataban ante el dios Moloch. Y el dios Moloch quedaba muy satisfecho con la ofrenda. Y miren la cosa, Marx se le ocurrió en su cabeza pensar que había un ídolo y que su hijo era un sacrificio humano del ídolo cuando murió. La subjetividad de Marx es muy especial y profundamente desconocida. Entonces yo tendría muchas cosas que decirle de su vida privada y de cómo él veía las cosas. Siendo en el 44 en París, expulsado de Alemania, fue expulsado de la universidad primero, mejor dicho, no pudo entrar. Y mire, paradójico, ustedes saben, mejor que yo, que él quiso ser asistente de Bruno Bauer en Bonn. A Bruno Bauer lo expulsaron y cuando lo expulsaron el joven doctor se quedó sin trabajo y tuvo que dejar el periodismo y como escribió contra el zar lo expulsaron de Alemania. ¿Qué hubiese pasado si Marx hubiese sido asistente de Bruno Bauer? ¿Quién era Bruno Bauer? Yo estoy en Alemania, he visto los 26 tomos de la obra de Bruno Bauer. Crítica del Antiguo Testamento, crítica del Nuevo Testamento. Bruno Bauer era un teólogo de profesión, de la Facultad de Teología. Marx quería ser su asistente. Si a Bruno Bauer no lo echaban, Marx hubiera sido profesor de teología. Eso nadie lo tiene en la cabeza, pero hay que ver la historia. Pero como le echaron a su maestro, se quedó en la calle y nunca lo fue, por suerte para Marx, si ustedes quieren. Pero le quedó siempre su vicio de ver todo desde el ídolo y eso me ha promovido que yo escriba un libro sobre ese tema. Bueno, Marx expulsado de Alemania, muriéndose de hambre en París, en el segundo piso, en el primero vivía el líder de Les Communistes, que eran los comunitaristas, y ahí descubre la clase obrera en París, escribe esto, escuche. La pobreza del ser humano, Armut des Menschen. Yo a veces pongo mis textos en alemán, no para que me digan, ¡ay, cómo sabe el alemán! No, para que me digan que estoy traduciendo como él escribía, no como yo la inventé. Pasivo que hace sentir al hombre como necesidad, la mayor riqueza, el otro ser humano. Mire qué extraño. Y ya me podría quedar todo el curso hablando de esto. O es decir, que él dice, primero, hay pobreza. Y la pobreza es cuando uno pasivamente ve que le falta algo. Pero lo primero que le falta al pobre sería otro ser humano. Es decir, que él ve la relación con el otro su mayor riqueza. Eso a mí me hace después ver las ligazones con Levinas y mucha otra gente. Pero dice, hace sentir al ser humano como necesidad, Bedürfnis. Van a ver cuántas veces volveré al tema de la necesidad. Hambre, no tener casa, no tener instrucción para mis hijos, no tener sistema de salud cuando me enfermo. Esas son las necesidades. Y son las necesidades que ahora tenemos. Eso le interesaba a Marx. Dice, el obrero es más pobre cuando más riqueza produce. De nuevo habla del pobre. Después dice, el ser humano tenía que ser reducido a la absoluta pobreza, absolute Armut, para que pudiera alumbrar su riqueza interior. Ahora van a ver ustedes cuando el viejo Marx en los Grundrises hable de la pobreza de nuevo y en los manuscritos de 61-63, que no están traducidos al castellano y que se han publicado en alemán hace 10 años. Van a ver qué textos tiene sobre estos temas porque me los he leído todo, línea por línea, y he hecho un comentario. Este libro es un comentario línea por línea de cómo Marx va trabajando los temas. Entonces yo fui al marxista-leninista de Berlín en el año 88 y discutí con los editores y les corregía la plana porque había errores en sus ediciones de Berlín y de Moscú porque ellos mismos ciertas cosas no las habían trabajado suficientemente como me confesaron. El tema entonces de la pobreza está en el fondo, pero el joven Marx, estamos al comienzo de todo, ¿contra quién se opone? Sabemos que se opone contra Hegel. ¿Pero por qué se opone contra Hegel? Le voy a leer el texto. Porque esto es actualísimo. Es como si estuviese hablando del neoliberalismo, cuidado, pero con muchas traducciones porque es un metalenguaje muy complejo. Pero escuchen. Por lo tanto, de una parte, el ente, la cosa
que Hegel subsume en la filosofía no es la religión, ni el Estado, ni las naturalezas reales, sino la religión misma ya como objeto del saber, es decir, como dogmática, y así también la jurisprudencia, la ciencia del Estado y la ciencia natural. Él va a criticar a Hegel. ¿Por qué? Porque a Hegel no le interesa la realidad, sino le interesa el saber que yo tengo de la realidad. Por lo tanto, no le interesa la religión, sino la dogmática. No le interesa cómo se ejerce la justicia, sino la jurisprudencia. No le interesa la naturaleza, sino la ciencia de la naturaleza. O es decir, Hegel es una conciencia que tiene un saber autoconsciente y que le interesa esa conciencia, pero no la realidad. Él dice, no le interesa la realidad, la naturaleza real. Entonces, el tema de él es el siguiente. Dice, Hegel tiene el aburrimiento y la nostalgia de todo contenido. Y usa la palabra que yo voy a insistir hoy, que voy a insistir mañana, sobre todo a la siesta, a las 2. Una palabra la voy a poner en alemán y después en castellano, porque es la lengua de Marx. Si estuviera hablando de Foucault, tendría que usar el francés para que ustedes entiendan. O si hablo de Bátimo, tendría que usar el italiano, y si hablo de Jeremías, tendría que usar un hebreo. Pero ahora, esta palabra significa contenido. Y en alemán, material, con A, material, significa contenido. Y material significa cosa física o cósmica, una cosa como una piedra. Entonces, material significa contenido. Y esto significa algo físico. No sé si sospechan, pero el materialismo dialéctico se equivocó en completo, confundió esto con esto, y lo voy a probar. Marx no tiene nada que ver con el materialismo dialéctico. Y aún el materialismo histórico hay que tomarlo con mucho cuidado, porque Marx dijo cosas más profundas todavía y más actuales. Él dice, Hegel tiene nostalgia del contenido. ¿Qué significa eso? Que se ha quedado con puras ideas formales. Y ha perdido el contenido, que es lo material. Es decir, cuando yo digo, ¿cuál es el contenido de esta mesa? Es la madera. ¿Y cuál es el contenido de un concepto? El significado. Y el significado no es físico, es mental, pero es el contenido. Entonces hay que tomar mucho cuidadito con esta palabra. Mire cómo dice Marx. El ser humano real, corporal, Leibliche, el que tiene los pies sobre la tierra. Él va a oponer el cuerpo, la corporalidad humana, a las ideas. Voy a decir muy rápido para que ustedes vean la actualidad. Va a oponer el mercado y su competencia y su dinero inflacionario y el cuerpo de un boliviano que se muere de hambre. Y va a decir, la economía incluye al hambre del pueblo y no solamente al mercado. Eso para actualizar rápido el tema, pero vamos a irlo despacito viendo en Marx. El ser humano es inmediatamente un ser natural. Y aquí algunos creen que es un materialismo así simplón. Nada, yo tengo un cerebro. Y el cerebro es todo, aún físico. Voy a pasar al materialismo del otro punto ahora. Mi cerebro son neuronas, miles de millones de neuronas, que transmiten una a la otra por sinapsis, eso no lo sabía Marx, golpes eléctricos y cambios de sustancias que se pasa una neurona a otra. Si yo no como, pues mi cerebro languidece y por último se muere. Si yo fuera un alma, pues mi alma inmortal, como la de Sócrates, por fin volvía a los dioses y Sócrates estaba muy contento de morirse. El fundador del cristianismo estaba muy triste de morirse en el Getsemaní y dijo, ay, si puedo sacar este cáliz, porque si me muero, me muero. Y estaba el hombre sudando sangre. Ahora, si resucitaba, ese es el problema de la fe, pero por de pronto moría y estaba bien sudando sangre. En cambio, Sócrates estaba muy feliz porque era dualista. Yo soy un ser humano, como dice Marx. Como ser natural y como ser natural vivo. Lebendiges. Todo mi curso va a ser sobre un tema, nada más, la vida.
y la he perseguido con lupa en la obra de Marx. Es el tema fundamental. Pero está aquí, saben que en el manuscrito del 44 la palabra más frecuente es vida. Esa palabrita. Dice, como ser natural vivo. Si yo fuera una piedra, no necesito comer. Y por lo tanto, no hay problemas económicos. Si yo fuera un ángel, tampoco necesito comer y no hay problemas económicos. Y si fuera un árbol, sí necesito chupar agua. Pero como no tengo pies, no puedo modificar mi estructura. Y si no tengo agua, me seco. Y si soy un perro que puedo andar, busco mi comida. Y si ya no la encuentro, me muero. En cambio, el ser humano, si no la encuentra, es capaz de producirla. Y producir su pan. Y también excluir a unos y dárselo a otros. Porque es vivo y porque es cerebralmente autoconsciente, es que se plantean los problemas económicos. Ese es el problema de Marx. Vuelvo a repetir, como ser natural y como ser natural vivo, está por una parte dotado de fuerzas naturales, de fuerzas vitales, de impulsos. Y cuando dice impulsos, dice afectos, dice Triebe. Y entonces aquí, tac, entronca con Freud. Y a Descartes le dice, pero señor, ¿qué has dicho? Porque Descartes, que era el gran filósofo de Ámsterdam, como tuvo que simplificar todo, dijo, soy un alma a la que me es indiferente tener un cuerpo. Es decir, el señor Descartes era un verdadero ángel. Era un ángel. Y usted no sabe cómo se comunicaba el alma con el cuerpo, por unos espíritus animales. Ahora yo le diría al señor Descartes, ¿cómo la parte espiritual se comunicaba a la parte animal de ese espíritu animal? De la misma manera, y entonces al infinito nunca se comunicaba. Absurdo. Pero es la modernidad entera, porque la modernidad es dualista hasta Kant y Hegel y lo sigue siendo hasta hoy, porque mata los cuerpos, pero el capital está muy saludable. Y eso es dualismo. Bueno. Y al decir impulsos, ya van a ver ustedes mañana, cuando voy a criticar toda la ética formalista de Apple, de Habermas, de Rawls y de los grandes éticos que han olvidado el amor y los afectos, que Freud no se los olvidó, y Marx tampoco. Somos impulsos. Por otra parte, como ser natural, como corporalidad sensible, objetiva, es como el animal y la planta, un ser vulnerable. Leidendes, qué bonito. Somos un ser sufriente, sufrimos. Entonces, si yo pudiese decir, el sufrimiento de un pueblo es un dato económico, pero para algunos no dicen, ahora señores, el nuevo plan económico va a significar grandes sufrimientos. ¿Para quién? Para el pueblo, no para ellos, que las pasan muy bien. ¿Y por qué podemos sufrir? Porque somos corporalidad. Vulnerable, condicionado y limitado. Esto es, los objetos de sus impulsos existen fuera de él. Son un pedazo de pan, son cosas que tenemos que comer y hacer y demás. De tal manera que eso, sigo diciendo, le estoy leyendo texto por texto de los manuscritos, muy conocidos, pero los que estoy leyendo parecerían casi nunca leídos. Como los he leído todos, he podido elegir los mejores. Yo no he leído a Marx así de paso, sino que he leído a Marx completo. Entonces, cuando yo leo a otros, sé de dónde ha sacado y cuando se equivoca. Tengo un texto sobre Habermas que demuestro que Habermas se equivoca en la interpretación de textos fundamentales como un verdadero ignorante de Marx. Bueno, físicamente, dice él, ahora estamos al nivel físico, material, el ser humano vive solo de productos naturales, aparezcan en forma de alimentación, calefacción, vestido y vivienda. Perdonen, ya que el padre me ha pagado este pasaje de México, así que se lo tengo que agradecer al padre de la Pastoral Popular Universitaria, debo también rendirle cierto favor. Miren el orden que él usa: alimentación, calefacción, vestido y vivienda. ¿A qué se está refiriendo? Alimentación, tuve hambre y me diste de comer. Calefacción, estaba de vestido y me vestiste. Vivienda, estaba por la calle y me hospedaste. Está cumpliendo con Mateo 25. Esto exactamente lo hace Engels en el origen de la familia. Las necesidades humanas son comer, beber, son vestirse, es la salud, la casa, y esas son las exigencias del juicio final para el fundador del cristianismo. Qué extraño, o él era marxista, o Marx era judío. Esto segundo es lo real. La familia Marx fue rabinos desde el 1350. El abuelo de Marx era el rabino de Treveris y su tío Heinrich, el hermano de su padre, no, Heinrich era su padre, era el rabino de Trier. Su madre viene de Holanda, de familias de rabinos.
Marx tenía el pensamiento hebreo muy metido adentro, pero a los 6 años el Kaiser alemán exigió a su padre, que era judío, que se hiciera luterano, porque la burocracia del Kaiser alemán tenía que ser luterano. Entonces el padre, que era más bien un liberal, se hizo luterano y se bautizó. Y entonces Marx a los 6 años lo bautizaron luterano. Su mamá nunca quiso, se murió judía, aunque lo bautizaron luterana, pero nunca aceptó el bautismo, por decir cosas extrañas. Bueno, pero eso es una anécdota que los trato en mis metáforas teológicas de Marx. La universalidad del ser humano, esto lo subrayo, porque él dice la universalidad. Usted no se imagina qué está diciendo acá. Para decirlo muy pronto, todo el pensamiento formalista contemporáneo dice que la ética material es particular. Marx dice que es universal. Y para mí eso es el comienzo de toda la ética actual. Pero estoy hablando de 1995. Ni siquiera del año pasado, porque estamos debatiendo estas cosas con Apple y con gente pues, de cierto interés. La universalidad del ser humano aparece en la praxis justamente en la universalidad que hace de la naturaleza su cuerpo inorgánico. Mire qué visión de Marx. La naturaleza toda, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, las nubes, los pájaros y las plantas son mi cuerpo. La leo de nuevo para que la escuchen. La universalidad hace que de la naturaleza hace su cuerpo inorgánico, tanto por ser un medio de subsistencia inmediato, yo me como todo eso o vivo de ello, como por ser la materia, y ahora con E, materie, el objeto y el instrumento de la actividad vital de la vida, Lebenstätigkeit, que el hombre vive, dice Marx, vive, en la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su corporalidad, Leib. Es decir, cuando muere una especie de pájaros, muere mi cuerpo en algún lugar. Más, mi cuerpo no se podría reproducir ahí. Porque si yo tuviese que andar en ese aire ya viciado, también yo muero. Y cuando mueren los peces, si yo fuera a nadar en esa laguna, también yo moriría con los peces. Voy a decir, repito, que el hombre vive en la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su corporalidad, con la cual ha de mantenerse en proceso continuo para no morir. La dialéctica es vida-muerte. Y por eso les dije que el vampiro, el capital es como el vampiro que vive, y dice, es capital muerto. Esas son las metáforas, pero que evidencian un pensamiento mucho más profundo y actual. Más, la actividad vital, la vida productiva misma, aparece ante el ser humano solo como un medio para la satisfacción de sus necesidades. La vida productiva es, sin embargo, vida genérica. Es la vida que produce la vida. ¿Han visto cuántas veces he dicho la palabra vida? No es una invención mía, es Marx. Y entonces uno dirá, bueno, entonces la vida es un biologismo esto, porque como son todos vivos es un darwinismo. Nada, miren cómo dice Marx. El animal es inmediatamente uno con su actividad vital. El animal, por ejemplo, está durmiendo y está de noche. De pronto se hace de día, sale el sol, le calienta, siente el calor. Y de inmediato tiene que, por ejemplo, empezar a buscar su comida. O es decir, el animal es inmediatamente uno con su actividad vital. El ser humano siente que sale el calor y entonces no acciona de inmediato, estímulo-respuesta, sino que es capaz de captar la realidad del sol y dice, el sol ha salido y el sol calienta. Y puede decir, ¿y qué hago ahora? Y su respuesta no es inmediata, está mediada. No se distingue de ella, dice el animal, es ella. O es decir, el animal es su estímulo al que tiene que responder. El ser humano hace de su actividad vital mismo objeto de su voluntad y de su conciencia. Tiene actividad vital consciente. No es una inmediatamente con la naturaleza. La actividad vital consciente distingue inmediatamente al hombre de la actividad vital animal. Es decir, que Marx jamás pensó que había una materia que producía la materia y de esta materia la vida y esta la vida y era un evolucionismo. No estaba muy claro en eso, nunca escribió nada sobre el tema, fue Engels. La dialéctica de la naturaleza no es de Marx. Y además Engels no lo pensó publicar, sino que era un cuaderno de notas que publicó Lenin en el 24 porque se le había hecho demasiado materialista el pensamiento soviético
Y entonces quiso mostrar la dialéctica, pero también demasiado materialista de Engels en la dialéctica de la naturaleza. Por de pronto, para Marx, el ser humano es libre, autoconsciente y espiritual. Esa palabra geistig lo usa siempre, y hasta en el origen del Capital. Dice, hay necesidades del estómago y de la fantasía. Y cuando dice la fantasía, está diciendo de la creatividad espiritual del hombre. Marx habla del espíritu humano. No tenía un materialismo craso, como va a ser posterior, y ya terminado. Ese materialismo no se puede más reproducir, y Marx nunca lo tuvo, y lo puedo probar en muchos textos. Sigamos. Con eso hemos perdido Marx, al contrario, lo hemos ganado, porque había una cierta visión que nos impedía entrar en contacto con las masas, con nuestros pueblos aymaras, que son pueblos místicos. Entonces le exigíamos que primero fueran ateos para ser revolucionarios. ¡Qué tontera! Las cosas que dice Marx de los ateos. En 1872 dice, el tonto este Bakunin quiere hacerme entrar a la Internacional una asociación de ateos socialistas. ¿No se ha dado cuenta Bakunin que una asociación de ateos socialistas es lo mismo como la YMCA? La Young Men Christian Association había pedido ser parte de la Internacional. Miren qué interesante. Era una asociación protestante deportiva. Y entonces él dijo, yo no puedo dejar entrar a la YMCA porque es una asociación teológica. Tampoco puedo entrar a la Asociación de Ateos Socialistas de Bakunin porque es una asociación teológica. Y por lo tanto en la Internacional no me entran estas cosas. Marx estuvo en contra del ateísmo militante. ¿Han leído ustedes esas cartas? Yo las tengo, se las puedo dar en fotocopia. Grandes errores históricos, porque hizo que la izquierda se separara de las masas creyentes. Fundamental, esto es parte de nuestro fracaso, hay que mirar para el futuro, y yo estoy yendo a un conocimiento directo, no por contados. Yo creo que conozco a Marx tanto o más que Lukács, ciertamente más que Marcuse y que Habermas y que Althusser, ciertamente más. Cuando yo escribí en el tercer tomo, usted puede leerlo, 1990, 89, que Althusser cuando empezó para leer el Capital, no había leído el Capital, está escrito en este libro, publicado en 1990. En 1991 Althusser confesó en su autobiografía que escribió el Capital sin haber leído el Capital, y yo ya lo escribí antes. ¿Por qué? Porque al leer yo dije, este señor no puede haber leído el Capital. Así que creo que sé más de Marx que Althusser. En fin, es para decirle que hay que ir a las raíces para poder repensar las cosas. Sigamos leyendo. El carácter social es pues el carácter general de todo el movimiento. Es decir, que va a hablar de una vida, pero una vida social. La actividad vital y el goce, ¿quién hubiera dicho que Marx habla del goce, la alegría? Son también sociales. ¿En qué estoy pensando? En la fiesta del pueblo. El goce también es social. Tanto en su modo de existencia como por su contenido, Inhalt. Por su contenido, el goce también es social. Actividad y goce social, solo así existe para el ser humano como vínculo con el otro, como existencia suya para el otro y del otro para él. Esto es casi Levinas. Como elemento vital, vida de nuevo, de la realidad humana. Así solo existe como fundamento de su propia existencia. No solo el material, y aquí usa de mi existencia humana, de mi actividad, me es dado como producto social, sino que mi propia existencia es actividad social, porque lo que yo hago, lo hago para la sociedad y con conciencia de ser un ente social. Mi conciencia general es solo la forma teórica de aquella cuya forma viva es la comunidad real. Habermas, Apple, hablan de una comunidad de comunicación de los que argumentan. Y yo en el 89, cuando me enfrenté por primera vez con Apple en Freiburg, le dije, si usted me habla de una comunidad de comunicación, yo necesito una comunidad de vida, del cual la comunidad de comunicación es una expresión. Y yo tomaba a Marx, pero el viejo, para refutar a Apple. En el joven Marx encuentro explícitamente el tema. Se los vuelvo a leer porque los textos son más profundos de lo que parecen. Con conciencia de ser un ente. Mi conciencia general es solo la forma teórica. Mi conciencia, mi ciencia, mi matemática, mi sociología, todo lo teórico es forma teórica.
de aquella cuya forma viva es la comunidad real. Quiere decir que hay una comunidad de los vivientes que reproducen la vida y que usan la teoría como un medio para reproducir la vida, entre las cuales se encuentra la ciencia y la teoría. La teoría, permítanme, es una astucia de la vida. Pero esto no es Nietzsche, sino que es un ataque a Nietzsche. Pero después podríamos hablar de Nietzsche. Nietzsche descubre ciertas cosas, pero luego cuando llega a su contenido, se contradice. Porque él habla de la vida, pero como dominación y como voluntad de poder, completamente contra Marx. Está Nietzsche, aunque Deleuze y otros hayan querido recuperar un Nietzsche, pero justamente en lugar de Marx. ¿Y por qué? Bueno, esto es el posmodernismo en gran parte. Bien, vuelvo a repetir, mi conciencia general es solo la forma teórica de aquella cuya forma viva es la comunidad real, el ser social, en tanto que hoy en día la conciencia general es una abstracción de la vida real y como tal se le enfrenta. Vuelvo a aplicar al neoliberalismo. Hoy en día la teoría económica del mercado es una conciencia general y una abstracción de la vida real y como tal se le enfrenta. O es decir, una teoría del mercado como equilibrio, que es una falsedad porque todo mercado va hacia el desequilibrio, una falsa teoría se enfrenta a la vida real y la puede destruir. Esto lo dice Marx explícitamente en este texto que ustedes tendrían que leer más lentamente. La vida, sigo leyendo el manuscrito del 44, es un ritinteneo ya fastidioso, ya habla demasiado del tema, pero mala suerte, lo quiero leer porque es el horizonte teórico de lo que voy a seguir después. La vida es intercambio de vitalidad productiva. Cada persona individual se comporta aquí como una conciencia y como un individuo práctico consciente en el ámbito de un intercambio de la vida social viva, de la vida social. Ella se comporta con el cuerpo social como un miembro singular. Ellas mueren cuando se aíslan unas de otras. Moses Hess, que era un gran amigo de Marx, la gente sabe que existía Moses Hess, no saben quién es. Era un teólogo judío. Y entonces tiene un librito, un artículo que se llama La esencia del dinero. Entonces yo le pedí a un alumno que está en Frankfurt que me envíe el artículo de 1845, nunca traducido al castellano, para ver cómo hablaba Moses Hess. 1845, ahí junto a Marx. Miren cómo él habla. La persona ofrece en sacrificio con conciencia su vida individual por la vida comunitaria. Si se produce una contradicción entre ambas, el amor es más poderoso que el egoísmo. Entonces ellos están pensando que el ser humano como tal es una vida comunitaria del cual la vida teórica es una expresión y van a ver que el capital, ¿qué va a hacer? Va a destruir la vida comunitaria como vida social, no comunitaria, y va a matar a sus miembros imposibilitándose su comunicación. Van a ver de a poco. Otro texto. Bueno, aquí estoy leyendo parte del libro en que estoy, y de aquí yo saco el principio ético, material, fundamental y demás, salto todo esto. ¿Y qué pasa? Marx con estos principios, el viejo Marx, va a hacer una crítica al capital. El joven Marx todavía no sabe que existe el capital. El joven Marx cree que el problema es el dinero y la propiedad privada. No se da cuenta que la propiedad privada es un modo de posesión del capital y el dinero es una de las determinaciones del capital. Así que todavía es un joven Marx que tiene puras intuiciones, no tiene ningún concepto ni categoría. Sin embargo, en sus intuiciones, miren qué bueno, desde una comunidad de vida como lo real, de donde parte, ahora va a criticar a la propiedad privada y al dinero, léase el capital. Miren qué texto de 1844 que parecería ser ya de los Grundrisse de 1857. Hasta tal punto aparece la realización del trabajo como desrealización del trabajador que éste es desrealizado hasta llegar a la muerte de hambre. Lo voy a leer despacito. Acá hay una teoría de la realidad. Yo estoy haciendo un seminario en este momento sobre realidad, verdad y validez. Los temas más abstractos posible de la filosofía. Bueno, Marx lo tiene muy claro estos temas. Hasta tal punto aparece la realización del trabajo. Yo no puedo trabajar si no me subsume
por ejemplo, una fábrica para trabajar dentro de ella. ¿Por qué? Porque veremos mañana, yo no tengo nada, ni un martillo, ni un clavo, ni madera para hacer una mesa. Eso es porque soy pobre. Y van a ver usted lo que dice Marx, que el pobre es la condición absoluta de la existencia del capital. Y desafiaría a cuál marxista dijo antes esto, y son textos fundamentales, el punto de partida de todo el pensamiento de Marx. Yo no puedo realizarme porque como no tengo medios de producción, no puedo trabajar. Entonces, hasta tal punto aparece la realización del trabajo como desrealización del trabajador. ¿Qué pasa? Cuando el capital me da un martillo y me da un clavo y me da la madera para hacer una mesa, me absorbe como determinación. Y entonces, ¿qué pasa? Me desrealiza, porque yo ahora ya no soy yo mismo, sino soy capital. Pero esa desrealización llega a tal punto que aunque yo trabaje, y este es desrealizado hasta llegar a la muerte de hambre. Hunger, Tod. Es decir, el trabajador, por más que trabaje, nunca se libera de esta dominación. Y cuando más trabaje es peor. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Está haciendo la prisión dentro de la cual va a ser metido. Está pagando a la policía que le va a meter balas cuando haga una huelga. Está pagando el ejército que lo va a asesinar cuando venga una revolución de esas que ya conocemos. Es decir, está pagando todas esas instituciones. Si no hubiera trabajado nunca, por lo menos, no hubiera dado fuerza a eso que lo oprime. Por eso que él dice, y leo de nuevo, hasta tal punto aparece la realización del trabajo como desrealización del trabajador, que éste es desrealizado hasta llegar a la muerte por hambre. Ahora, perdónenme, pero acá tenemos a un filósofo de gran nivel. Lo que pasa que es economista y es filósofo, y más que eso, es hasta teólogo. Y su teología es explícita. El cuarto capítulo del Capital, cuando habla del trabajo o cuando habla de la acumulación originaria, mejor dice, lo que los teólogos llaman el pecado original es la acumulación originaria. Entonces el marxista diría, es que chistoso este Marx, que dice que la acumulación originaria es el pecado original. Y en cambio el teólogo cristiano dirá, qué falta de respeto este hombre, que mete la acumulación originaria en lugar de algo tan sagrado como el pecado original. Cuando yo me pongo a leer a Marx en sus 16 textos sobre el pecado original, lo que estaba diciendo lo estaba diciendo en serio, y además estaba bien dicho, y hasta a un católico le estaba diciendo lo que es el pecado original. Le estaba diciendo esto, las estructuras de dominación, yo soy obrero o yo soy patrón, las recibo en mi nacimiento. Y de tal manera que mi ser social está constituida por estructuras de dominación. Y si la dominación es el pecado, eso es el pecado. Más, debo decir que está mejor dicho que San Agustín y el Concilio de Trento. Y lo digo con conocimiento de causa. Ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, tómenlo como una metáfora, pero tengo un libro sobre el tema. La objetivación aparece a tal punto como pérdida del objeto que el trabajador se ve privado de los objetos más necesarios, no solo para la vida, sino incluso para el trabajo. Vamos a verlo esto muy lentamente. Cuando yo trabajo y produzco esta mesa, yo objetivo mi vida en el valor de la mesa. Y es la vida la que objetivo, no cualquier cosa. Para Marx, siempre. Objetivo mi vida. Entonces, la objetivación aparece a tal punto como pérdida del objeto que el trabajador se ve privado de los objetos más necesarios, no solo para la vida, sino incluso para el trabajo, porque ni siquiera después de producir esta mesa tiene un martillo, porque lo tiene un salario con el cual no puede ni reproducir su vida, y menos para comprar su martillo y independizarse del patrón. El trabajador pone su vida en el objeto, pero la vida que ha prestado al objeto se le enfrenta como cosa extraña y hostil. ¿De qué está hablando? De la vida. ¿Y qué es eso hostil que él construye? Un fetiche. ¿Por qué? Fetizo, en portugués, hecho de la mano de los hombres. ¿Cuándo descubrió ese tema Marx? 1841, leyendo a un autor sobre los dioses africanos. Y entonces dice, los africanos son totémicos fetichistas, porque construyen con sus manos a los dioses. ¿Dónde lo saca eso? Pues de Isaías, que dice, construyen a los dioses con sus manos, son dioses que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, bocas y no hablan. Fetiche, feticho. El fetichismo de la mercancía, Marx, Isaías. Se me vuelve la cabeza un poco loca, digo, ¿de qué estoy hablando?
de un gran desconocido, para el futuro. Ha pasado su primer siglo, pequeño, el futuro espero que sea mejor. Entonces dice, construye con sus manos, pone su vida. Mire este otro texto del manuscrito del 44, yo no invento. El capital muerto, de nuevo, Tote, también habló del capital muerto en el vampiro en el 66, o es decir, 22 años después. Pero aquí en el 44 dice ya, el capital muerto va siempre al mismo paso y es indiferente a la real actividad individual. El obrero sufre en su existencia y el capitalismo en la ganancia, el obrero sufre en su existencia y el capitalismo en la ganancia de su mamón muerto. Es decir, el capital cuando sufre algo, lo sufre en sus ganancias, gana un poco menos, pero es un capital muerto, mamón. ¿Quién es mamón? Este es el texto privilegiado de toda la vida de Marx. Marx lo usa como 30 veces. Hay un alemán, que los alemanes son muy sesudos y muy pacientes. He hecho una tesis grandota sobre un tema muy extraño. Se llama así, el uso de la Biblia en el pensamiento de Marx. Y lo he tenido en mis manos y lo he trabajado. Entonces, estudia cuántas veces en sus cartas y en sus 46 volúmenes usa la palabra mamón. Y es frecuentísimo. ¿Qué es mamón? Pues el fundador del cristianismo dice, solo hay dos señores, Mamón o el Dios de Israel. Y Mamón es el dinero. Quiere decir que el Dios de Israel no es Mamón. Y cuando a Jesucristo, el fundador del cristianismo, le presentaron una monedita para ponerlo ahí en problemas y le dijeron, hay que pagar el tributo. Entonces decía que no, lo agarraban los romanos. Y si se decía que sí, lo agarraban todos los nacionalistas judíos diciendo, es un traidor a la patria. Así que respondiese las dos cosas, estaba perdido. Pero aquel era bastante hábil y entonces le dieron la monedita y dijo, ¿cuál es la figura que hay ahí? El César. Y bueno, entonces si tú tienes esa moneda con el César, quiere decir que ya pertenece al César. Es decir, tú ya eres fetichista. Paga al César lo que es del César y a Dios lo de Dios. Quedaron todos desconcertados, no sabía qué había dicho. Pero le había dicho, si tú me muestras la moneda es porque la tienes. Y la tienes, la mal haves. Y si la tienes mal habida, pues paga mal habido a lo que es tu Dios. Ese no es el mío. Paga al César, que es Mamón, tu dinero. A Dios, otra cosa. ¿Cuál? Tu vida, no tu dinero. Así que lo dejó desconcertado a las dos partes. Era un hombre que sabía quién era Mamón, pero también Marx. Porque Marx le va a llamar al dinero y al capital Mamón. Y le va a llamar Moloch. Hasta el fin de su vida y hasta en el capítulo 24 sobre el interés. En el tercer tomo del Capital, cuando hay interés que produce interés, él dice Moloch. Pero ni con sujeto, ni predicado, ni nada. Pone un punto, pone Moloch y pone otro punto. ¿Quién es eso? Aquel dios egipcio, fenicio, que admitía los sacrificios de los hijos de los pobres y que había admitido a su hijo Edgar. Sigo. Respecto al trabajador que mediante el trabajo se apropia de la naturaleza, la apropiación se le aparece como enajenación, la actividad propia como la actividad para otro y del otro, la vitalidad, la vida, como sacrificio de la vida. ¿Ante quién el sacrificio? Ante un altar, que dice Marx, un dios se ha impuesto en Europa y de un codazo ha tirado todos los otros dioses y se ha puesto ahí, en el altar, y recibe sacrificios humanos. La vitalidad como sacrificio de la vida. La palabra Opfern, que es sacrificio, es la más frecuente en Marx, es continua. Miren cómo dice, mi trabajo fuera del capital sería expresión de vida. Miren qué bonito, sería expresión de vida y por ello gozo de la vida. Bajo los presupuestos de la propiedad privada es el alienación de vida, por lo que el trabajo se hace para vivir, para crearme medios para la vida. Mi trabajo no es vida. Entonces, un trabajo que es vida no se hace para vivir, sino es un trabajo cuya actualidad es la vida misma, porque estoy contento de hacerlo. Y no me interesa el pago, porque estoy creando. Claro, merezco vivir. Pero si trabajo para vivir por un salario, que sí que ya mi trabajo no vale, porque es el salario lo que vale. Y el salario es para reproducir mi vida, que sí que he perdido el tiempo de mi trabajo. Que decir que él no dice que hay que trabajar para vivir,
sino que él dice que el trabajo debe ser la actualidad de la vida y debe intrínsecamente ser humana y no alienada. Termino. Esta propiedad privada material, y ahora lo hice con E, material, física, inmediatamente sensible, es la expresión material y sensible de la vida humana enajenada. La economía política parte del hecho de la propiedad privada o del capital, diría yo ahora, pero no la explica, no nos proporciona ninguna explicación, parte de aquello que debería explicar. Es decir, el capitalista hoy dice, hay mercado y hay competencia, y competencia perfecta, lo cual es inconsistente, y de ahí sigue todas sus deducciones. Yo digo, un momentito, compañero, antes que mercado hay seres humanos, corporales y vivos, que porque gastan su energía tienen necesidades. Y como tienen que intercambiar los bienes producto de su trabajo, entonces por eso existe el mercado. Entonces ya llegamos al mercado desde la vida, pero ellos no, ellos parten del mercado. Y no le explican por qué parten del mercado. Y entonces miren qué cosa más bonita dice. No nos coloquemos como el economista cuando quiere explicar algo en una imaginaria situación primitiva. Urzustand. Yo estoy leyendo a todos los modernos. Hobbes, Hume y hasta el señor Rawls, todos parten de una situación primitiva, que Marx le llamaba Robinsonadas. Es que hay un hombre primitivo que era libre, y como era libre era tal, y entonces después vino otro, y entonces tuvo que hacer un pacto con el otro, y entonces el pacto, y ahí tenemos a Hobbes. O Adam Smith, una persona tiene necesidades y trabaja y produce un producto, entonces otra persona también trabaja y produce un producto, entonces después intercambian sus productos. Marx dice, pero ¿cuándo existió ese hombre solo? Y el otro hombre solo. Y después se intercambiaron. Nunca existió eso, siempre fuimos sociales. Entonces, ¿ustedes qué han hecho? Toman el capital como punto de partida, hacen un modelo capitalista, abstracto, y después desde el modelo explican el capitalismo y dicen, ven ustedes cómo lo explico. Pero si usted el modelo lo sacó del capital y después explica el capital de su modelo, es una tautología. Por eso que él dice, no nos coloquemos como el economista cuando quiere explicar algo en una imaginaria situación primitiva. Tal situación primitiva no explica nada, simplemente traslada la cuestión a una lejana nebulosa grisácea. Supone como hecho, como acontecimiento lo que debería deducir. Supone como hecho que hay mercado, pero no deduce el mercado de las necesidades humanas. Y luego en nombre del mercado mata a las personas. Eso sería una actualización rápida. Bien, he terminado porque ha pasado el tiempo. Mañana ya vamos a empezar con el Marx más técnico, viejo. Estos son intuiciones del joven Marx, pero suficiente para entender que es muy actual estas cosas.